La Navidad no nació con árboles, luces ni regalos, no nació con villancicos, ni cenas, ni adornos, nació con miedo, con caos, con un gobierno opresivo, con una joven confundida, con un hombre en crisis y con un anuncio tan extraordinario que cambió la historia humana para siempre. Porque la verdadera historia de la Navidad no es dulce, es profunda, no es decorativa, es profética, no es una tradición, es un terremoto espiritual. Y hoy vas a descubrir lo que muy pocos saben. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? La Navidad se ha vuelto una fecha llena de imágenes idealizadas. Un establo limpio, un bebé tranquilo, ángeles sonrientes, estrellas perfectas. Pero la Biblia presenta un escenario muy diferente, presenta una historia real, llena de humanidad, llena de peligro, llena de decisiones que cambiaron el rumbo del mundo. Hoy, en Luz y Verdad, vamos a recorrerla desde cero, no como un cuento, sino como lo que realmente fue. Una intervención divina en medio del caos humano, antes de que existiera un pesebre, una estrella o unos pastores. Hubo un anuncio que sacudió el cielo y la tierra al mismo tiempo, y ese anuncio no llegó a un palacio, no llegó a un templo, no llegó a los grandes estudiosos de la ley, llegó a una adolescente desconocida en un pequeño pueblo al que nadie prestaba atención, Nazaret. El Evangelio dice que María era muy joven, probablemente entre 14 y 16 años, como muchas muchachas que en aquel tiempo se preparaban para formar un hogar. Era una joven común, con una vida común, en un pueblo común, hasta que el cielo irrumpió en su cotidianidad. Y el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:26. Imagina la escena. Una casa humilde de piedra, una tarde tranquila. Seguramente María estaba realizando tareas simples, moliendo grano, preparando pan, ordenando agua, y de repente una presencia irrumpe en el cuarto. No fue una aparición suave, no fue un susurro en el viento. La Biblia dice que María se turbó, que quedó impactada porque el mensaje no era pequeño. Era un mensaje que cambiaría la historia humana para siempre. El mensaje imposible. Gabriel pronunció palabras que ninguna persona en la tierra había escuchado antes. Concebirás, darás a luz un hijo. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Detente un momento. Esto no es solo un anuncio, es una declaración sobrenatural que rompe toda lógica, desafía la biología, desafía la cultura judía, desafía el sentido común, desafía cualquier explicación terrenal. María entiende lo que está en juego y pregunta, ¿cómo será esto? No es duda, es humildad, es sinceridad, es una adolescente intentando comprender lo incomprensible. Y el ángel responde con una frase que resuena hasta hoy. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque para Dios nada es imposible. El costo invisible que muchos olvidan. Aceptar ese mensaje no era solo recibir un honor, era arriesgarlo todo, porque decir sí significaba que la gente pensaría que había pecado, que José podría abandonarla, que su familia quizá no la comprendería, que los líderes religiosos podrían acusarla, que su reputación quedaría destruida, que podía enfrentar consecuencias severas bajo la ley. María sabía eso, sabía el riesgo, pero eligió confiar. Su respuesta es una de las frases más valientes de toda la Biblia. Hágase conmigo según tu palabra. No pidió garantías, no pidió explicaciones, no pidió protección, solo confió. El primer milagro de la Navidad. La Navidad no comienza con estrellas ni ángeles cantando, comienza con la fe silenciosa de una joven que decidió creer, aun cuando no entendía el plan. Comienza con un sí que movió el cielo.
con un acto de obediencia que conectó la eternidad con el mundo terrenal. María no entendía todo, pero entendió lo suficiente. Dios era digno de confianza. Y así, en un pequeño hogar de Nazaret, lejos del ruido, lejos de los templos, lejos del mundo, se encendió la chispa de la historia más grande jamás contada. José, el hombre que salvó la Navidad sin decir una palabra. En toda la Biblia, José no pronuncia una sola frase, ninguna. Ni una palabra queda registrada de él, y sin embargo, su silencio cambió el rumbo de la historia. El momento más difícil de su vida. Imagina a José por un instante, un hombre joven, trabajador, honesto, conocido en Nazaret por su integridad. Un carpintero que soñaba con formar una familia sencilla y honorable, pero un día todo su pequeño mundo se derrumba. María, su María, la mujer a la que ama, está embarazada, y él no es el padre. No había explicación, no había una charla previa, no había una razón humana que justificara lo que veía. Para José, la traición parecía evidente. La herida era profunda. El corazón se rompía y la mente no podía comprenderlo. En esa época, esto no era solo un problema emocional. Era una situación legal, moral y socialmente peligrosa. Él podía denunciarla, podía exponerla, podía exigir castigo. La ley incluso contemplaba el apedreamiento en ciertos casos. Todos en su posición habrían actuado con ira, orgullo o venganza, pero José no. La bondad que rompió las expectativas. La Biblia dice que él era justo, pero la justicia de José no era fría ni legalista, era una justicia llena de misericordia. Él decide protegerla, incluso cuando piensa que lo ha traicionado. Decide ocultar su vergüenza, incluso cuando cree que ella le causó dolor. Decide cuidar su vida, incluso cuando la comunidad esperaba lo contrario. En secreto, planea dejarla sin ruido, sin humillación, sin destruirla. Ese acto de compasión revela algo esencial. José amaba a Dios y José amaba a María. Pero sobre todo, José eligió amar correctamente incluso cuando estaba herido. Y en su momento de más confusión, Dios habla esa noche, cuando sus pensamientos eran un torbellino, cuando sentía que había perdido su futuro, cuando su corazón estaba más frágil. Dios interviene. Un ángel aparece en sueños y le revela la verdad. José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que está en ella es engendrado por el Espíritu Santo. En ese instante, todo cambia. La sospecha se transforma en misión, el dolor se transforma en propósito y la duda se transforma en obediencia. El hombre que no habla, pero obedece, la Biblia dice. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó. No preguntó, no negoció, no pidió señales adicionales, simplemente obedeció. Y con ese acto silencioso, protegió a María, adoptó al Mesías como su hijo, enfrentó el juicio del pueblo, cargó con rumores y miradas, dejó su tierra, huyó a Egipto, regresó cuando Dios lo indicó, cuidó al niño Jesús en su fragilidad. Todo servía a un propósito mayor, cumplir la profecía, proteger al Salvador y sostener la historia de la Navidad. José, el héroe invisible. En una época donde la grandeza se medía por discursos y poder, José se vuelve un gigante sin levantar la voz. No necesitó protagonismo, no necesitó reconocimiento, no necesitó aparecer en títulos ni proclamaciones. Su obediencia silenciosa fue el pilar que sostuvo la primera etapa del plan de Dios. Y tal vez ese es el mensaje más profundo. Hay personas que cambian el mundo sin que nadie lo vea. Hay héroes silenciosos cuya obediencia sostiene lo imposible. Hay grandezas que solo el cielo registra. José es uno de ellos, el guardián del Mesías, el protector de María, el hombre que sin decir una palabra sostuvo la Navidad entera, el nacimiento,
No fue una tarjeta navideña, fue una batalla espiritual. La historia oficial de la Navidad suele pintarse con luces suaves, villancicos y colores cálidos, pero lo que la Biblia revela no es una escena idílica ni un cuento pacífico, es el inicio de una guerra espiritual trascendental, un nacimiento con cicatrices, una llegada llena de amenazas, una luz que entra en medio de la oscuridad. 1. Un viaje de más de 130 kilómetros. Esfuerzo, fe y sacrificio. María y José no se trasladaron con comodidad. No hubo carrozas decoradas, ni posadas reservadas, ni siquiera un camino asfaltado. Recorrieron caminos pedregosos, tierra seca, pendientes abruptas, valles y colinas. Nazaret y Belén estaban separados por una travesía ardua, probablemente realizada en burro o en mula, bajo un calor agobiante de día o frío cortante de noche. Imagina el cansancio en los pies de María, el peso del embarazo, la incertidumbre. Imagina la preocupación en el rostro de José, cargando su equipaje, caminando bajo el sol o la luna, intentando llegar antes del cansancio fatal. Era más que un traslado físico, era un acto de fe, valentía y entrega total al propósito divino. 2. Sin lugar, humildad, temor y vulnerabilidad. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. Viajeros, recuentos, censos, y ninguna posada dispuesta a acoger a una pareja humilde con un embarazo avanzado. Ninguna habitación esperándolos, solo un establo o un refugio improvisado, compartido con animales, con frío, con arena o paja, con humedad y olor a corral. No había cuna de madera pulida ni mantas limpias, no había calor humano, solo lo necesario para sobrevivir. Y en medio de ese silencio, ese frío, con los ruidos de animales como testigos, nació el Rey del Universo. Esa noche no fue una postal navideña, fue un acto de humildad divina, fue la encarnación del amor en la fragilidad humana. 3. Herodes, el peligro político y espiritual que acechaba al otro lado del escenario. No todos recibieron con alegría ese nacimiento. Para un rey como Herodes, cualquier noticia de un nuevo rey representaba una amenaza, porque un rey que desciende de Dios no podía coexistir con un trono manchado de intrigas. Mientras María daba a luz, el reino vivía bajo la paranoia y la tiranía. Las decisiones del poder se movían entre palacios, traiciones y miedo. El nacimiento del Mesías no fue solo un evento religioso, fue una proclamación de guerra política, fue el anuncio de un reino que traería juicio, verdad y justicia. Ese bebé en un pesebre no representaba glamour para los poderosos, representaba una amenaza al orgullo, al dominio y a la corrupción humana, y eso la historia lo confirma. 4. Ángeles, pastores y el mensaje de la esperanza. Cuando los poderes humanos dormían en palacios, en mansiones, los primeros en recibir el anuncio fueron los más humildes, pastores, marginados, hombres sencillos que trabajaban en el campo, bajo el cielo estrellado, lejos del ruido del poder. Un ángel rompe la noche con un anuncio: «Os traigo buenas nuevas de gran gozo». Luego, una multitud celestial que adora, una luz divina que rodea humildes corazones. No un rey, no un sacerdote de élite, no un noble, pastores, porque el mensaje de Dios llegó primero a los que la sociedad considera insignificantes. Ese detalle revela un patrón eterno. Dios escoge lo humilde para manifestar su gloria, usa lo débil para derrotar lo fuerte y transforma lo ignorado en lo eterno. 5. Un reino diferente. La paz ofrecida no es para todos, sino para quienes aceptan. La Navidad no es un paquete de alegría automática. Cuando los ángeles proclaman paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres,
No están prometiendo ausencia de conflicto. Están anunciando un nuevo comienzo para quienes reciben al Salvador. Esa paz no significa comodidad, significa reconciliación con Dios, restauración de la dignidad perdida, esperanza donde hay desesperación, vida donde hay muerte. Pero requiere un corazón dispuesto a recibir, un espíritu abierto a cambiar, una fe dispuesta a aceptar al Rey del Universo en un pesebre humilde. 6. El contraste eterno, luz que nace en medio de la oscuridad humana. Navidad no es decoración, no es fiesta, no es tradición, es el choque entre lo divino y lo humano, es la irrupción de lo eterno en lo temporal, es la promesa de misericordia en un mundo quebrantado. Cuando Jesús nació, no se apagaron todos los males, no desapareció todo sufrimiento, no se volvió inmediato un mundo perfecto, pero nació una esperanza, una posibilidad, una puerta abierta para que quien crea pueda pertenecer al reino de Dios. Y esa noche en Belén no fue solo la historia de un nacimiento, fue el inicio de una revolución espiritual, un giro eterno en el destino del hombre. El nacimiento de Jesús no fue un evento decorativo, fue una declaración, una luz en medio de la noche, un grito de amor que atraviesa siglos, una oferta de redención para todo aquel que quiere creer, y si hoy vives en medio de oscuridad, temor o desesperanza, recuerda, esa misma noche, Dios eligió entrar en el mundo por la puerta de la humildad, del dolor, del sacrificio, y ofreció su paz a quienes estuvieran dispuestos a abrir su corazón. La verdadera historia de la Navidad no es un adorno, es un recordatorio. Dios entra en las vidas más comunes, en los momentos más difíciles, de las personas más improbables. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a Luz y Verdad para seguir recibiendo revelaciones bíblicas profundas. 2. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la Navidad. 3. Escribe en los comentarios, gracias por nacer por mí, para que juntos declaremos gratitud a aquel que cambió la historia, porque la Navidad no es un día, es una persona, es Jesús.